Buenas tardes, siendo las 5:05, vamos a dar inicio hoy a nuestro webinar de ACOM, miércoles de ACOM. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Ustedes ven mi pantalla, por favor, si me confirma alguien? Sí, perfecto. En lo que se terminan de conectar, quiero compartir con ustedes lo que es ACOM, porque tenemos hoy colegios invitados y que me daría mucho gusto que en algún momento se unieran con nosotros en esta alianza de colegios multiculturales de México, en donde nuestro lema es compartir, no competir. Y sí, somos una asociación de escuelas bien distinta. ¿Quiénes somos? Los que estamos aquí y los que pertenecemos a COM desde hace algunos años, somos dueños, presidentes de consejo, directores generales, directores académicos, que en pocas palabras somos los tomadores de decisiones de nuestros colegios y nos reunimos frecuentemente de manera presencial o a distancia para intercambiar estas ideas, preocupaciones, retos, mejores prácticas y, por supuesto, nuestros casos de éxito. Aquí tenemos una pequeña muestra de algunos de nuestros colegios en ACOM. Faltan muchos logos más, ya no nos cabían y si algunos quizás necesiten actualización, así que con mucho gusto si me los mandan, yo actualizo esta lámina. Muchísimas gracias a todos por seguir con nosotros. Y bueno, somos una asociación que busca invitar a un grupo selecto y propositivo de escuelas multiculturales que incidan positivamente en la formación de los jóvenes de México. Queremos hacer equipos, ser interlocutores, representar, sí, a un sector posiblemente pequeño, el 11% somos escuelas privadas en México, ante las autoridades y las regulaciones y las normativas que hay en este país. Queremos formar una gran red de apoyo y comunicarnos entre todos, valorando la diversidad que hay entre nosotros y aportando, ¿por qué no?, ideas que a todos nos pueden servir, pero que no nos sirven de la misma manera, porque cada comunidad nuestra tiene su sello y bueno, eso es parte importante del compartir y no competir. De los principales pilares que tenemos, como les comentaba, tenemos más de 60 escuelas en 17 estados de la República, representamos a más de 70,000 alumnos. Queremos tener una buena comunicación, una comunicación asertiva con todos los actores del sector. Somos colegios que, además de impartir un idioma o lenguaje adicional a la lengua materna, también tenemos una cultura muy distinta entre nosotros, pero que nos complementa. Tenemos familias dentro de nuestras comunidades que pertenecen a otros países, a otras culturas, y eso nos enriquece a todos, maestros que también tienen otro background que nos enriquece a todos. Somos propositivos, no somos confrontativos con las autoridades, queremos que nos consideren aliados educativos y ser incluyentes. Nos preocupan las tendencias educativas, escuchar a los líderes en las materias y ser parte de estos motores de cambio que tanto necesita el país. Queremos asegurar la permanencia de las instituciones y bueno, de nosotros depende fortalecernos y cuidarnos. Por eso hacemos muchos foros, mesas de discusión, impartimos cursos, seminarios, hacemos congresos, asistimos a congresos también para compartir lo que vamos aprendiendo de otros. Y bueno, afortunadamente contamos con muchas personas que nos dan asesorías, consultas y recomendaciones dependiendo de nuestras problemáticas. Aquí, por ejemplo, les quiero mostrar un recuerdo del primer día de cuando abrimos el foro, el segundo foro que fue a finales de octubre del año pasado, en donde nos hicieron favor de acompañarnos casi 150 personas. Fue un evento súper interesante por todo lo que estuvimos compartiendo entre nosotros. Algunos de los beneficios prácticamente inmediatos para nuestros asociados, pues formar parte de la red ACOM y compartir hasta proveedores de repente. Tener una consulta de desempeño, maestros y alumnos, que podemos decir, mira, esto me funciona medir, esto lo mido así. Tenemos un código de ética para contratación o admisión, también podemos compartir ese tipo de información. ¿Qué más que que ya he dicho y que no quiero estar repitiendo porque creo que el tiempo se nos acaba y ya quiero comenzar con nuestro evento de hoy.
Ya casi se terminan de conectar todos. Tener la relación cordial con las autoridades, aprender sobre experiencias internacionales, claro. Aquí una muestra de las personalidades que nos acompañaron en el foro. Otra muestra de muchos expertos que nos han acompañado en nuestros miércoles de ACOM. Una invitación a quien todavía no forma parte de ACOM para que nos haga favor de escribirnos. Aquí está el correo. Y con muchísimo gusto les compartimos esta presentación, más información sobre ACOM y cuáles son los requisitos. Nos daría mucho gusto seguir sumando más colegios a esta alianza. Y sin más, les dejo el micrófono a Laura, no, a Carmen del Colegio Ameyali, quien nos va a hacer favor de presentarnos a nuestra ponente de hoy. Ella es Yurima Cruz. Carmen, adelante, Colegio Ameyali, muchas gracias por tu apoyo. Y al final de la presentación de Yurima, también Laura Orozco de Colegio Valle nos ayudará con las preguntas que todos ustedes tengan para nuestra experta de hoy. Gracias y bonita tarde. Carmen. Sí, adelante. Pues tengo el gusto de presentar a Yurima Cruz, quien es una licenciada experta en finanzas. Yo creo que comenzó siendo muy niña porque dice que tiene 20 años de experiencia y yo la veo muy jovencita. Ella es experta en el área y en la asesoría financiera en instituciones bancarias. Nos envía su presentación en primera persona y nos dice: actualmente soy responsable del patrimonio financiero de inversionista, cuyos recursos se operan en bolsa, en sociedades de inversión, en mercado de capitales y de deuda, en notas estructuradas y en portafolios estratégicos de inversión en México y en Estados Unidos. Soy máster en finanzas internacionales por la Universidad Carlos III de Madrid, con título automático. Egresé con mención sobresaliente y obtuve triple certificación junto con la Universidad de Alicante y la Universidad Autónoma de Barcelona. Licenciada también en Administración con especialidad en Publicidad y Planeación Estratégica. Y nos dice: desde hace varios años he realizado múltiples cursos de formación y cuento con diversas certificaciones otorgadas por entidades del sistema financiero en las áreas de desarrollo, de portafolios y estrategias de inversión, así como en los diferentes mercados financieros. Y sigue diciéndonos que está certificada en muchos otros, pues, digamos, muchos otros, no solamente cursos, sino pues su especialidad es muy amplia. Mm, por el tiempo que nos queda, pues yo voy allá a cederle la palabra a Yurima Cruz. Ha sido para mí pues un honor presentarla. Gracias, Carmen. Muchas gracias, maestra Claudia, muchas gracias, maestra Carmen, por esta invitación. Y les voy a explicar brevemente el contenido y la estructura de la presentación para que vayamos avanzando por temas de tiempo. Esta presentación la diseñé en 3 partes, basada en una teoría de finanzas que es una metáfora con respecto de los cisnes blancos, los cisnes negros y los cisnes verdes. Los cisnes verdes empiezan a tomar mucha referencia en el tema financiero más o menos en el 2020 y nacen de un ensayista que es un ensayista financiero de origen libanés que se llama Nassim Taleb. Y lo que nos enseña esta metáfora de los cisnes es que a veces hay cosas que son naturales, ¿no? Y que a veces son cosas buenas y que van a pasar independientemente de factores. Pero esos factores sí pueden alterarlos y pueden ser mayores o menores, ¿no? Entonces los factores que alteran y que son como una sorpresa se llaman cisnes negros y
Por último, la presentación se va a basar en el tema de los cisnes verdes. Y todo esto va relacionado en cómo a los tomadores de decisión, a los inversionistas empresarios o incluso en este sector tan específico como la educación, deben de conocer para comprender cómo funcionan y cómo afectarían a su sector, que al final es un sector de prestación de servicios. La primera parte de esta presentación se basa en un análisis que emite Actinver todos los meses, a principio de mes, donde viene la explicación de estas variables y se le llaman House View. Y quise tomarlo porque dentro del equipo de análisis hay un grupo de jóvenes muy animosos y le pedíamos que nos hicieran una presentación para este mes. Y la presentación de cómo ven a México desde el extranjero, preguntándole a una IA cómo nos veían, nos arrojó esta imagen. Y es una imagen de un contenedor enorme comparado con el resto de los contenedores. Esto quiere decir que México sigue viéndose como una gran oportunidad de logística y de servicios y que probablemente buscamos por la ubicación geográfica, por el nuevo nearshoring, por todo este tipo de cosas, México va a crecer a pesar de y aún con. Entonces, empezaremos con los cisnes. Voy a recortar un poquito mi imagen para verlo. Los cisnes blancos son cosas que ya existen. ¿Qué es un cisne blanco? Para México, Estados Unidos. O sea, siempre va a existir, va a tener variables que nos ayudan o que nos dan tracción y nos van jalando, y también va a tener variables que no siempre nos van a ayudar, pero hoy tenemos variables que sí van a ayudar. Uno es la densidad demográfica, tanto de Estados Unidos como de México. La densidad demográfica en Estados Unidos nos está dando una ventana de oportunidad para nuevos negocios y están dando oportunidad porque incluso han subido los sueldos y aún así hay una gran demanda de trabajadores. Están cortos hoy por hoy en este sector, están cortos en esta necesidad que tienen de Estados Unidos porque está cambiando su geografía, su demografía propiamente dicho. Antes los consumidores eran los que llamábamos los baby boomers, pero ahora están integrándose nuevas generaciones que consumen de forma distinta además. Entonces, van creciendo y en México también estamos creciendo en el tema demográfico y en el tema cambio de consumo. Hay otra variable que debemos aprender a entender y es la variable de la inflación, no solamente en México, también en Estados Unidos. En Estados Unidos, a pesar de que tienen desempleo, la inflación sigue subiendo. ¿Por qué? Porque hay con qué consumir y aún hay tranquilidad o se recuperó la tranquilidad de consumir después de la pandemia, porque el consumo estuvo contenido en esta etapa de la economía y cuando se abre, cuando se logra estabilizar el tema de la pandemia, existe este consumo rezagado y va a durar por lo menos 18 meses. Entre México y Estados Unidos, el retraso que tenemos oscila por ahí de 18 meses de diferencia entre los indicadores, pero muchos de los indicadores de Estados Unidos sirven para impactar un indicador específico en México que yo les invito a que lo tengan presente. Lo publica INEGI y se llama variables anticipadas del reloj económico. Incluso dentro de esas variables está, por ejemplo, qué rendimiento va a tener Estados Unidos en el tema del SP500, cómo va a ser la variación que existe del tipo de cambio. Y todo esto en Estados Unidos, por ejemplo, se impacta, como en esta grafiquita les pongo, lo que más está impactando a Estados Unidos y que le está dando fortaleza a su mercado es el consumo. Después, la inversión gubernamental y la inversión extranjera. Siempre Estados Unidos, en el momento en que Estados Unidos esté consumiendo, es bueno para México. ¿Por qué? Porque van a crecer ellos y por ende nos van a jalar. Ajá. Es una variable que ha sido repetitiva. Mientras Estados Unidos esté demandando servicios y productos, México va a tener una muy buena expectativa. Pero también se está afectando a la variable de la inflación, tanto allá como aquí en México. Por este mismo efecto, el consumo. Cuanto más gastamos, más van a subir los precios. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto podemos decir que la oferta es limitada. La cantidad de productos que va existiendo son
están numerados, aunque tengan muchos números y sean más de miles, al final es finita. Entonces, esto se va reflejando en la inflación y una de las formas que tiene los gobiernos para controlarla es las tasas de interés. La tasa de interés va directamente relacionada con la inflación. Es una variable que va a ocupar Banco de México o la Fed para controlar la inflación porque tampoco se puede ir a niveles extraordinarios, ni en México ni en Estados Unidos, la cual la han estado controlando a través de subidas de tasa. ¿Esto cómo me impacta a mí en el sector educativo? Se refleja en el costo del dinero. Cuando tú quieres invertir, pocas personas, salvo que los asesore alguien, consideran el costo del dinero como la tasa actual de tu país. ¿Cuánto es lo que, si yo invierto 100,000 pesos, cuánto me paga el banco y cuánto tengo que ganar yo mínimo en una inversión? Tienes que ganar más que eso, porque la tasa que hoy te está pagando el banco es una tasa sin que yo haga nada, o sea, sin que tú tengas que hacer un esfuerzo laboral o de manufactura, o sea, es algo que ya te está dando el mercado de manera natural, tanto en Estados Unidos como en México, y tenemos tasas que en los últimos 25 años no se habían visto. ¿Cuándo van a comenzar a bajar? Probablemente hasta mitad del siguiente periodo, en el siguiente semestre, se comenzará a revisar si se van a bajar. Esto lo que hace es busca la variable de tasa de interés, lo que busca es enfriar un poco el mercado para que la demanda no siga creciendo tanto y el inversionista encuentre atractivo invertir o guardar su dinero y posponer su consumo. Eso es lo que busca, por eso se enfría de esa manera la cuestión del consumo. Y estas variables son factores que debemos de conocer, porque en el momento en que la tasa de interés comienza a bajar, ahí sí nos conviene, por ejemplo, contratar créditos de tasa variable. Cuando no nos conviene es cuando está en el sentido contrario. Cuando nos conviene, cuando estamos haciendo una evaluación de nuestros activos líquidos. Ahorita nuestros activos líquidos han pagado mejores desempeños que en los últimos 10 años. Otra variable que ustedes deben de tener siempre presente es cuánto se espera que crezca el SP500. El SP500 es un conjunto, es un índice, es una unidad de medida de cuánto se espera que crezcan en promedio las 500 empresas más importantes de Estados Unidos listadas en uno de sus mercados más grandes, que es el mercado de valores. Y esta presentación lo que nos dice esta hojita es que de todos los analistas que hay en México, en Estados Unidos, de expertos de este perfil de proyecciones de crecimiento de las inversiones, el promedio es que está entre 5,000 y 5,170. Si esto está por debajo, las variables macroeconómicas de México en el indicador de variables anticipadas del INEGI va a decrecer y nuestra economía va a tener un crecimiento menos acelerado, o una recuperación más lenta. Eso es lo que va a querer decir. Si este indicador que está dentro de las variables de México va creciendo más rápido, quiere decir que la velocidad de nuestra economía se va a acelerar. En términos sencillos, eso es lo que así se traduce. Ahora bien, hay otro factor que nos juega dentro de las inversiones y dentro del sector de servicios y en el sector educativo. Son el rendimiento o el costo de los dólares. No solamente por la paridad cambiaria México de peso a dólar, sino por el rendimiento per se, que si tú tienes una inversión en Estados Unidos o en otro país que estén dolarizadas, te tiene que dar. Porque a nivel mundial, la variable que ocupas para calificar algo como libre de riesgo es la tasa americana, es la tasa de Treasuries. Entonces, cuando esta sube o baja, va a afectar a todas las variables vinculadas. No hay una que se salve. Porque esa fórmula se inventó para calcular los bonos y si estos son la deuda que emiten los países. Entonces, este costo de la tasa libre de riesgo viene intrínseca, viene adentro de ese paquetito. Por eso debemos de saber cuánto cuesta hoy o cuánto ganaríamos hoy invirtiendo en dólares. Entonces, más o menos el promedio acumulado mínimo anda por ahí del 3%, pero en indicadores como el SP500 está por arriba del 7% en lo que va de hasta mayo del 2024. O sea, esto
Este 7 es directo en estos 5 meses. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo llevo anual, estaríamos hablando de que en promedio pues me voy a estar pagando cerca de un 13, un 14%. El año pasado nos pagó casi 40 algunas inversiones dolarizadas. Entonces, sí debemos conocer cuando vemos el periódico cómo está la tasa de Estados Unidos, sí, porque va a ser una referencia de cómo nuestra deuda mexicana o de nuestro país va a estar funcionando o va a tener ese costo. Si la tasa sube en Estados Unidos, en México va a tener que subir porque este spread que existe entre la tasa libre de riesgo internacional y la tasa libre de riesgo local se llama prima de riesgo y nunca van a estar iguales porque el grado de riesgo que tenemos con México contra Estados Unidos es del cielo a la tierra. Ajá, entonces siempre va a existir ese spread. Lo que tienen que saber es que si este spread se hace más grande, quiere decir que van a percibir con mucho más riesgo a nuestro país. Y eso va a afectar siempre algo muy importante, la evaluación de las deudas o la evaluación de la deuda que existe emitida por nuestro gobierno. Siempre las van a afectar. Ahora bien, otra variable que es blanca y que va a pasar, suceda lo que suceda, son las elecciones de Estados Unidos. Y está derivado de la relación comercial que tenemos, está muy descontado ya en el mercado, incluso que quien gane sea Donald Trump nuevamente para este sexenio, para este trienio, perdón. Entonces, vamos a verlo en elecciones anteriores, sí hubo un aumento en el tipo de cambio importante. Cuando ganó Trump, nos dio un repunte importante la paridad cambiaria, pero a lo que yo voy es que esta situación ya está descontada. Y el dato importante, fuerte para México viene hasta el 2026, que es la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Ajá. Entonces, esta variable puede decirse que es una variable que el mercado ya conoce y que incluso si ganase Biden no nos afectaría tanto porque está descontado y si ganase Trump también está descontado. Y como les mostraba, ha habido periodos electorales donde el tipo de cambio pum, da un brinco más grande y el más reciente fue en el último periodo cuando gana el presidente, cuando llega a ser presidente Trump y el tipo de cambio pues nos da un brinco, ¿no? Quizás en este periodo el proceso electoral en Estados Unidos hacer hasta el mes de junio no nos va a estar afectando tan directamente. ¿Por qué? Porque para el tipo de cambio tenemos aquí una tablita que no sé cómo quitar la imagen de los demás para que la vean, porque quiero hacerlo más chiquito. A ver, aquí está, así sí se ve. Este es bien importante. El tipo de cambio en México somos de los mercados emergentes más profundos. Y tú puedes cambiarte a esa moneda o viceversa, en pesos, dólares, dólares, pesos, en fracción de minutos. Es un mercado muy profundo, con mucho intercambio comercial, pero el tipo de cambio no es el reflejo de una sola variable, es el reflejo de muchas que debemos de conocer. Y como tomadores de decisiones debemos comprenderlas, porque eso va a impactar en cómo vemos a nuestro México. Por ejemplo, el tipo de cambio hoy se ve afectado por remesas, principalmente o por remesas. La mayor parte del ingreso que estamos teniendo y que afecta la demanda de dólares o la demanda de pesos propiamente dicho, son las remesas. La segunda hoy son inversión extranjera directa, o sea, es a veces ver esto con números pues nos habla de una realidad distinta a la que a veces algunas autoridades nos están planteando, porque sí está llegando inversión extranjera, pero mucha está llegando solo a mercados. Es más lento que llegue inversión extranjera directa, es decir, a plantas, a negocios, pero también está llegando y eso está impactando que nuestro tipo de cambio esté controlado, esté en niveles accesibles. Pero es sorprendente que la fuente principal de demanda es remesas. O sea, seguimos pues nuestra fuerza laboral en el extranjero es más potente a veces hoy que nuestra inversión extranjera en lo que va del año. Otro sector importante es
viajes, turismo. Es la tercera fuente de ingresos más importante de flujos del extranjero hacia México. También tenemos balanza no petrolera y la balanza petrolera es negativa. O sea, nos guste o no nos guste, el tema del petróleo no está sumando, está restándonos. Y esto es lo que dicen los datos del Banco de México hasta el mes de marzo del 2024. Si vemos esto en nuestro país, se va a traducir en ciertas cifras de cómo se está invirtiendo. Por ejemplo, ¿de dónde vienen todas estas cantidades de dinero estratosféricas? Primero sí, de Estados Unidos. Tanto la cantidad de remesas, pero la cantidad de inversiones en general, la mayor parte viene de Estados Unidos. La segunda, de España. La tercera es de Canadá. Cuarta, Japón. Quinta, Alemania. 6, Argentina. Reino Unido, Países Bajos, Bélgica y por último Corea del Sur. Estas son cifras preliminares al 2023, esto se hace de manera anual. Pero lo que nos está dejando ver es que tú en la prestación de servicios tienes que ser multicultural y tienes que ser multilingüe. ¿Por qué? Porque hoy les voy a explicar de una actualización que se está dando en no solamente las inversiones extranjeras que están llegando de qué país, sino hacia dónde o con qué país se está moviendo el comercio. Y el comercio está aumentando de manera significativa hacia México desde Asia. Asia está tomando un punto muy relevante, si no es que hasta más. Por ejemplo, exportaciones por socio, vemos que Canadá trae 18.3%, perdón, 18.3 miles de millones en flujos en dólares, pero también Asia. Asia ya anda por ahí del 29.5. Obviamente, Estados Unidos es el más importante, pero en flujos de exportaciones, China está alcanzando a lo que hacíamos con Europa. Entonces, hoy por hoy, la gente que tenga más habilidades para el comercio, no solamente son habilidades de aprender a sumar y a restar, necesita habilidades de negociación. ¿Por qué? Porque si recuerdan la imagen de la primera lámina, nos ven como un centro logístico. La ubicación geográfica que tiene México es privilegiada. Entonces, esto nos permite ser un país de logística y de servicios, pero para eso el sector educativo es fundamental, porque no podemos enfrentar esta demanda que se va a venir por la cuestión demográfica, por la cuestión del nearshoring, si no tenemos una formación académica adecuada. Y es ahí donde las instituciones, sobre todo privadas, tienen una gran oportunidad para los próximos 10 años por lo menos. O sea, las tendencias macroeconómicas nos marcan 3 tipos de México. El primero, que está más en el norte y parte del Bajío, donde sí la inversión extranjera directa está cayendo de manera importante. Y hay algunos estados que sobresalen, por ejemplo, Ciudad de México. O sea, Ciudad de México va a crecer, sigue creciendo y va a seguir demandando servicios. Sonora, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua y luego regresamos otra vez a Estado de México. O sea, están dentro de los 5 primeros lugares. Después encontramos a Baja California, Aguascalientes, San Luis. En los últimos lugares encontramos un México distinto, que no se está yendo por el nearshoring o por el tema de atracción de estas compañías que van a necesitar y que van a dar fuentes de empleo, pero pero calificada. O sea, no va a llegar el tema de las maquilas nada más que necesita obreros. O sea, necesitan gente que tenga una formación técnica, logística, de multilenguas. Porque el otro México que tenemos es un México donde el gobierno está invirtiendo en todo el proceso de transporte, de energía, de petroquímica, y eso está en la parte sur.
Y en la parte central encontramos el flujo de remesas. Entonces, hoy México tiene tres grandes sectores o tres grandes regiones de dónde va a crecer. Y eso va a pasar independientemente de quién o qué esté en el gobierno. Ajá. Porque esto es más grande que ellos. México es un México tan vasto que es más grande que quien políticamente esté gobernando, aunque obviamente va a sumar, por eso es una variable negra, pero es más grande. Estos tres Méxicos ya están formados. ¿Qué es lo que demandan para que tú, como prestador de servicio, te puedas beneficiar? Que te unas a una tendencia. Ajá. Entonces, si tú estás en el norte, lo que vas a necesitar es gente con capacidad técnica. Si estás en el sur, vas a tener que necesitar, sí, gente con capacidad técnica, pero enfocado al transporte, a la electricidad, a las cuestiones urbanas, ¿sí me explico? Porque ahí es donde va a estar la inversión, o sea, no va a haber inversión en el norte nada más para el tema de petroquímica, no, porque le están haciendo de Tabasco para abajo. En el tema de energía, están buscando desarrollar más la zona del sur porque es la que más déficit tiene. En el norte, cuando entró la reforma para el tema energético, fueron de los primeros en poner sus paneles solares, en hacer investigaciones de fracción solar. Hay muchas plantas que hoy ya son prácticamente autónomas en el tema energético. Entonces, pero el México también del centro presenta oportunidades. ¿Por qué? Porque el México del centro es donde más remesas llegan por volumen. ¿A qué estados? A Guanajuato, a Michoacán, a Jalisco, a Chiapas, a México, como Estado de México, a Oaxaca y a Guerrero. Y hay muchos análisis que mencionan que después de la pandemia hubo un gran rezago educativo y obviamente ustedes lo deben de saber mucho mejor que nosotros, ¿no? Y este rezago educativo, quienes lo están cerrando, este gap que se dio de manera mucho más rápida, son las instituciones privadas. Porque son los que se adaptaron más rápido a las nuevas tecnologías, son los que sí se están preparando para afrontar las nuevas macrotendencias y son los que sí están preocupados por brindar una educación que pudiese ser diferenciadora y de alta calidad. ¿Por qué? Porque incluso tienen que competir. O sea, no es como una escuela que van los niños porque te quedas cerca de tu casa, no, a veces los papás sí tienen que investigar cuáles son las competencias y habilidades que sus hijos van a obtener para los próximos 15 o 20 años. Y con base en eso es que la gente que está en el centro tiene un doble impacto. Uno, el tema sí de las remesas y segundo, el tema del salario. En el norte, el tema del salario, por ejemplo, que dicen, vamos a aumentar el salario, ¿no? Por mandato gubernamental. Ellos, la verdad es que eso no les importa, generalmente ganan más de esas cantidades. En el centro sí, pero además impacta en una variable secundaria para los empresarios y es el costo social. El tema del salario no solamente va a ser que te cueste más la nómina, sino también el tema social. Y eso siempre te va a pasar en el centro, porque está enfocada a traslado de dinero, no a generación como en el norte o en el sur se va a dar. En el centro hay transferencia de dinero, es decir, hay un generador por fuera que transfiere el dinero a estas regiones para generar consumo. No van a generar inversión, van a generar consumo, gasto. Ahora bien, ¿en qué gastan? En servicios y en educación. Servicios puede ser alimentos, ropa, todo eso, pero lo que más gastan es servicios. Después están gastando en educación. La inflación que tiene el sector educativo oscila por ahí del 4.6 en datos. Hay análisis que mencionan que puede oscilar hasta el 5, el 6% ha oscilado en el último año, derivado de los aumentos que han tenido las colegiaturas, pero la realidad es que es un sector no como el de alimentos. Tú ves el de alimentos y el de inflación es altísima, o sea, lo ves en productos como el jitomate, ¿no? Por poner ese ejemplo, en el que
ves cambios de 30, 40%. No es como la construcción, que el proceso de inflación en el acero, en el concreto, es altísima. Hay procesos de inflación en el acero que te van al doble, al triple. Momentos en el año en el que han tenido esas cifras. En el sector de educación no es así. Es un sector mucho más mesurado, mucho más estable en el proceso de precios. Es un sector que a veces hasta dan descuentos. Es un sector que da mucho descuento. Y en mi opinión, a veces eso pues puede ser peligroso porque entras a competir por precio y eso te lleva a competir un océano rojo donde no mi sugerencia es que el mercado educativo debería de competir por diferenciadores, no nada más por precios. Por eso su inflación es pequeña comparada con otros sectores. Por, Generalmente, tú debes de tener en mente las siguientes variables. ¿Cómo va a estar la inflación en México? ¿Cómo va a estar el Producto Interno Bruto en México? Las tasas. Y les voy a dar otro dato. La tasa de referencia de 10 años. ¿Por qué? Porque los inversionistas extranjeros, que tienen un poder adquisitivo altísimo, te van a decir, ¿qué me vas a dar por invertirte a 10 años? ¿Qué tasa me vas a dar? Y hoy, la tasa de 10 años no es atractiva para ellos. Hoy están en el corto plazo. Están en CETES a veces de menos de un año. Esa cantidad de dinero que ha ingresado al país por activos financieros es por la tasa que tenemos en el corto plazo, que es más alta, contra el largo plazo, que es más baja o está igual. Cuando este fenómeno se da, uno como inversionista debe estar muy atento a los movimientos de las tasas, porque si al inversionista extranjero ya no le gusta cuánto le están pagando en México, su dinero se va y va a impactar de un momento a otro. Algunos analistas dicen que el tipo de cambio baja por una escalera y sube por un elevador. ¿Por qué? Por esta liquidez que existe en el mercado. Entonces va a impactar la siguiente variable, tipo de cambio. Son 5: Producto Interno Bruto, inflación, tasas de referencia a corto plazo, tasas de referencia de 10 años y variación de tipo de cambio. Son cosas que debemos leer y eso lo puedes tener, eso te va a afectar en México, en Estados Unidos, en Europa, en China, o sea, en todos estos países que vamos a estar relacionados los próximos 10 años, van a impactar en la toma de decisiones de si viene más inversión a México directa, si viene más inversión a México en materia de activos financieros, si aumenta el comercio y por ende aumenta el consumo. Y la última variable cuando se aumenta el consumo, bueno, la variable correlacionada es inflación. El sector de servicios, sobre todo, es súper resiliente, o sea, es muy estable, tiene grandes ventajas para crecer y grandes oportunidades para los próximos años. El nearshoring es tan grande que yo les digo, es una variable blanca. Esta reubicación de plantas productoras y transformadoras se tiene que dar y se va a dar porque ya se hicieron todos los acuerdos para que esto suceda. Los acuerdos desde el Tratado de Libre Comercio, los acuerdos en temas arancelarios. Entonces, esta prestación de servicios que van a demandar los ciudadanos se va a generar. Ajá. ¿Qué es lo que nos puede cambiar este escenario? No para que desaparezca, sino para que sea o más intenso o menos intenso. Y sí, yo lo clasifiqué de manera personal como un cisne negro, porque es algo que no sabemos, cualquiera de estos tres podría ganar. Bueno, no los tres, ¿no? Pero cualquiera de ellos puede ganar. Y lo que yo hice para ustedes, porque esta presentación es una presentación atípica por las fechas, fue un escenario muy frío en comparación, primero, en el sentido de cómo piensa cada una de estas personas con base en lo que han dicho de manera pública. Ajá.
Porque con esto, tú como inversionista te puedes dar una idea de cuáles podrían ser sus decisiones en caso de que uno u otro llegara. La verdad, no hice el de Maynes. Entonces, hice los dos principales candidatos, el candidato oficial y el candidato opositor, la candidata, perdón, oficial y candidato opositora, porque en estos momentos creo que son los dos principales que están en la contienda, ¿no? Probablemente Movimiento Ciudadano obtenga una participación interesante y les dé un buen posicionamiento para el tema de distribución de presupuestos, pero hoy por hoy quienes están tomando esta decisión serían dos personas. Y lo primero lo que hice fue clasificarlos en ciertos aspectos, aspectos que para mí como inversionista y asesor de inversiones son importantes. Y lo busqué desde el punto de vista ideológico. Fue un proceso complejo de muchas horas de trabajo porque hubo que recabar mucha información y homologarla en estos aspectos. ¿Por qué de tema ideológico primero? Porque la mayoría de las personas tomamos las decisiones en función de algo que se llama economía conductual, es decir, de tu pensamiento, de tus creencias, de tus vivencias, de tu experiencia, vas a tomar una decisión. A lo mejor algunos que han vivido las devaluaciones en los problemas dicen, no, yo sí invierto en dólares porque sí he visto qué es lo que pasa, entonces prefiero tenerlo, ¿no? Entonces es una decisión que se genera con base en la experiencia y en tus miedos, en tus cosas buenas, en tu aprendizaje. Y el aprendizaje que se queda en el interior en nuestro cerebro, nos va a generar una ideología o una forma de pensamiento, una estructura de pensamiento compuesta. Entonces, como contexto general, una es científica, otra es ingeniera. Xochitl Gálvez es muy pro privado porque fue su forma de destacarse, y el otro es muy político. Desde muy joven está en la política, en el sector de las izquierdas, en las manifestaciones. Em, me llamaba mucho la atención que una realmente se califica como una hija de las instituciones y de las oportunidades de un país institucional que funciona a través de becas y conseguir salir adelante en la meritocracia y cosas de ese tipo, en el país de las oportunidades. Y la otra candidata, por ejemplo, se califica como una hija del 68, aunque no estuvo en esa época, sí sus padres, y obviamente tiene esta iniciativa de creer en un partido de izquierda. Desde muy joven milita en los partidos de izquierda, forma parte de las bases de jóvenes del PRD, se manifestaba de manera pública, organizaba huelgas y cosas de ese tipo, por ejemplo, en la UNAM. Me encantó encontrar una foto de ella en la que está con una manifestación muy joven, cerca de 27 años tenía, en la que tenía en inglés unas pancartas diciendo que se necesitaba un mercado libre y justo ahora. Y a un lado de ella había otra pancarta que decía que no queríamos una democracia, una dictadura perfecta. Y este término de la dictadura perfecta se calificó por muchos años a aquello que era todo igual, ¿no? Todos del mismo color. Y que México vivió pues mucho tiempo y que, por ejemplo, hoy a mí, ahorita que lo estoy revisando, me sorprendió que decía, vota todo del mismo color, o sea, vamos directo a lo que en ese momento ella sostenía con sus manos y no estaba de acuerdo, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante. Al final de esto va a haber un QR que si gustan les puedo pasar la presentación completa con estas tablitas para que las puedan ver. Por ejemplo, otro tema ideológico, liberalismo económico, prácticamente no se encuentran muchos discursos o formas de manifestación, que es el liberalismo económico, salvo en esa ocasión que tenía esa pancarta, pero no lo lleva a la práctica después. El liberalismo económico es estar en favor del mercado, promover la inversión privada, generar competitividad e innovación tecnológica, y se marca en el hecho por buscar una gran atracción de inversión extranjera directa. ¿Qué es el conservadurismo social moderado? Que es algo de lo que habla la candidata de opositora. Y básicamente lo que estamos hablando es que ella habla de manera muy moderada en ciertos temas. Y son temas sociales, por ejemplo, temas de igualdad de género y cosas. Es muy moderada en sus conversaciones. Habla mucho de derechos en comunidad, pues sobre todo cuestiones de comunidad indígena, inclusión social. En el tema de desarrollo sostenible,
es sí, múltiple promotora de ello a través de energías renovables por la experiencia que tiene, a través de proyectos comunitarios sostenibles que vayan de acuerdo a la sociedad, a la geografía, cosas de ese tipo. Algo que manejan que se llama progresismo y justicia social, que solo lo maneja la candidata oficial, donde promueve una igualdad o donde busca promover una igualdad social, como con ampliación de programas sociales, lo manifiesta en muchos documentos y en muchos mensajes. Habla de una fuerte intervención del Estado para conseguir esto, innovación y tecnología. Estos puntos son muy importantes porque son los que van a brindar el desarrollo para los próximos años. Sí lo tiene, aunque no tan marcado, no menciona de forma tangible como el cómo. En cambio, de este lado dice énfasis, lo que se encuentra es un marcado énfasis en temas de economía digital, entrar a estos proyectos nuevos, entrar en temas de tecnología, apoyando el tema de la educación hacia la vinculación tecnológica y el desarrollo sostenible. La cuestión ambiental o la sostenibilidad ambiental está en las dos. Ambas buscan políticas públicas que busquen restaurar la cuestión hídrica, la cuestión energética, las cuestiones verdes, solo que de diferentes maneras, ¿no? Hay algo muy importante, por ejemplo, el estado de bienestar, quien sí lo menciona prácticamente el 80% de las veces que habla, es la candidata oficial, y lo que nos dice es que para ella el bienestar es construir un estado robusto, que busque proporcionar salud, educación y seguridad social, enfocado a esos tres puntos como de manera más repetitiva. Y me parece lógico, o sea, son como los estados de dolor de casi cualquier sociedad. El tema de ideología económica, como les digo, una se califica como hija del esfuerzo y de la meritocracia, y el otro se califica como una activista política de izquierda denominada hija del 68, y su objetivo era frenar una dictadura democrática y un libre mercado. Ese era como su objetivo. Proinversión y modernización solamente se encuentra en una de las candidatas. El enfoque de innovación y tecnología igual. Desarrollo regional inclusivo en ambas, pero en uno se encuentra mucho más marcado porque no solamente se trata de invertir o de dar programas sociales, sino de desarrollar. Es como la principal diferencia. Y hay 3 puntos que, por ejemplo, no están por nada en el tema de la candidata que es oposición, y son intervención del Estado, economía sostenible y equitativa y políticas redistributivas. Esto me llamó mucho la atención y quise incluírselos porque lo califica como la intervención estatal. La candidata oficial lo maneja como una mayor intervención del Estado en la economía, especialmente en los sectores energéticos y de infraestructura. Y su objetivo es fortalecer Pemex y CFE, aun cuando los números dicen que la balanza petrolera es perdedora. Hoy, economía sostenible y equitativa. Yo quise entender para poder ponérselos, y básicamente lo que busca es promover una economía eficiente, equitativa y sostenida, regulada, o sea, también a través de la intervención y obviamente buscando proteger el ambiente, ¿no? Y que esto genere como algo, como un desarrollo inclusivo, que no importa de dónde vengas o quién eras, que puedas participar de él. Y esto es a través de una política que llama redistributiva. Y esto es a través de implementaciones fiscales que la política fiscal son de 2 tipos. Una que provoca crecimiento y otra que detiene el crecimiento del sector privado. O sea, en la primera tú a lo mejor tienes un beneficio fiscal porque baja el impuesto sobre la renta. Y en otra puedes subir el impuesto sobre la renta y así redistribuir de manera eficiente la riqueza. Ajá. Entonces, se va a hacer a través de políticas fiscales. ¿Para qué? Para poder apoyar programas sociales cuyo objetivo sea reducir la brecha económica a través de esto y conseguir esto que llama redistribución o
políticas redistributivas a través del impuesto, es decir, tú generas, tienes que pagar más impuesto para sostener estos programas que van a ayudar a que se pueda redistribuir mejor la riqueza, ¿no? Entonces, esto es este tema ideológico. Ahora bien, con temas de comparación de escenarios, los escenarios son proyecciones macroeconómicos, es decir, de estas variables que van a pasar, llueve, trueno, relampaguea a una u otra persona, van a pasar, pero con una pasarían a lo mejor más o menos moderado y con otra, en diferentes variables cada una, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que dar, lo que tienen que conocer son, uno, crecimiento económico. Esa variable necesitamos aprender a tenerla presente como tomadores de decisión. La inflación, como les comenté, el empleo, como les comenté, déficit fiscal y deuda pública, comercio exterior y comercio exterior en algunas políticas. Se los repetí para tratar de buscar como más ejemplos de lo que estaría trabajando cada una. Entonces, por ejemplo, en el crecimiento económico estaríamos hablando de fomento a la innovación, a la tecnología, crecimiento, buscar de crecimiento de largo plazo, aumento del PIB, modernización y atracción de inversiones tecnológicas, buscar mayor aumento en la inversión extranjera directa a través de la logística, mayor atracción a través de la mejora de certeza jurídica y clima de inversión fortalecidos. En el escenario de crecimiento económico de la doctora Sheinbaum no va por el fomento económico de traer inversiones o de desarrollar inversiones, sino se basa en el estímulo del consumo interno y el crecimiento económico probablemente sea moderado porque no se crece a la misma velocidad cuando tú generas riqueza que cuando tú trasladas riqueza. Es como el país, el México que les digo, que el del norte genera, el del centro recibe a través de las remesas y el del sur va a generar a través de las inversiones que está haciendo y que va a hacer el gobierno en los próximos años. Y que algunas pues van a trascender al sexenio, o sea, ya están ahorita y el otro va a decidir si las termina o no las termina, ¿no? Después tenemos que estos va a ser con base en programas sociales de redistribución, fortaleciendo empresas de crecimiento como sería Pemex, CFE, cuestiones de energía, cuestiones que sean muy importantes para nuestro país. En el tema de inflación, obviamente, ambos manejan respeto al tema de autonomía de Banjico, pero en el primer caso busca desarrollar la competitividad y la eficiencia a través de los precios y que sea más bajo el tema el tema de la inflación. ¿Para qué? Para que pueda darle impulso a ciertos sectores que hoy tienen inflaciones muy bajas y por lo tanto oportunidad de crecer sin que impacten de manera directa la inflación de la canasta básica, la que mide INEGI. Y en el otro caso, lo que hace es aumento de gasto social, se podrían generar presiones inflacionarias, sí, pero esto básicamente busca que no sea acompañado de al no ser acompañado de productividad, probablemente la inflación no sea tan alta, porque lo que te trasladan es limitado. O sea, cuando tú trabajas con esto que manejan como gasto social, pues no te van a dar una tarjeta libre de crédito, sin límite de crédito, ¿no? O sea, son medidos, son con topes, con cantidades fijas, ¿no? En el tema de empleo, obviamente, por lo mismo, al tener pues una búsqueda de inversión extranjera directa, se espera que sí se tenga una creación de empleos en sectores emergentes. Se busca una capacitación laboral, por eso el tema educativo es una gran oportunidad para lo que venga en cualquiera de las dos. Se le va a dar una gran fuerza al tema educación y capacitación. ¿Para qué? Para que permeen la sociedad estas capacidades de competencia por lo que viene. Y en el caso de la doctora, ella manifiesta que básicamente lo que se va a crear por empleos va a ser mucho respaldado en los programas sociales que probablemente mantenga. Igual y esto no los mantiene, o sea, ha mantenido que mencionado que va a mantener varios de los programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, y que ahí es donde va a haber una mayor concentración de la reducción del desempleo.
pero igual y no los mantiene, ¿no? O sea, eso es lo que ella menciona en varios discursos, pero yo creo que va a aplicar más, o sea, deberían de aplicarse más. En el tema de déficit fiscal, necesitamos en ambos casos una política fiscal prudente. Sin embargo, la política fiscal es que tú puedas tener bajo control el gasto público y que de alguna manera este gasto público se realice de preferencia en infraestructura, para que no se vaya solo como al gasto corriente. Ajá. Porque, ¿qué va a pasar? Tú como inversionista, si ves que se sigue gastando en gasto corriente, eso quiere decir que va a haber más déficit. Eso no es bueno para para las arcas de un país. Si tú ves que el empleo va subiendo, eso es bueno para un país porque va a tener mayor participación de impuestos, mayor temas de contribución social, mayor demanda. Si ves que el empleo va bajando, entonces va a ser la variable contraria, el consumo va a bajar. En la inflación, si tú como inversionista ves que la inflación va subiendo de manera escalonada y de manera galopante, pues entonces sí habrá que preocuparnos, revisar nuestras inversiones, tanto líquidas como en activos fijos, para hacer una reestructura y poder competir contra esa inflación. Que lo que tú tienes que aprender con el crecimiento económico es a leerlo. O sea, el Producto Interno Bruto es súper transparente, se publica en prácticamente todos los periódicos y si no, me mandan un mensajito y se los podemos actualizar cada semana con el House View, que es una de las herramientas donde vienen todas estas interpretaciones de todas estas variables. Entonces, en el tema de déficit fiscal es bien importante comprender cuando un gobierno aplica una política tributaria expansiva, porque esta es la que va a jugar a favor del sector privado, llámese transformación de servicios como el que es de ustedes. Eh, si estas políticas tributarias expansivas comienzan a aplicarse, es un mejor escenario para invertir, porque además va a ser un escenario pro crecimiento y contrario, por ejemplo, lo que buscan, ellos manejan algo que le llaman reformas tributarias progresivas y quieren ir aumentando ciertos impuestos para que vaya aumentando el ingreso. En las expansivas generalmente lo que buscas es que aumentar la base de recaudación. En el otro, lo que pasa probablemente es que la misma base le cobras de diferentes formas. Ajá. En el tema de comercio exterior, pues obviamente vamos a estar trabajando mucho. En un lado podemos ver mejora en el tema de las exportaciones por tecnología. O sea, yo creo que de todas las palabras que más repite la candidata de oposición es tecnología, innovación, competitividad, aumento de exportaciones, fortalecimiento. O sea, son como palabras de intención de buscar un crecimiento hacia nuestro país en general y por ende a nuestra sociedad. Y del otro lado encontramos pues más de redistribución, más de gasto social, más de equidad, como tomando como al gobierno como un ente de actor en primer lugar, responsable de toda la política y no solo de toda la política, sino de todo el control económico para poder crecer, ¿no? O sea, ponen sobre sus hombros jalar todo este país sobre sus hombros. En cambio, en el otro dicen, o sea, sí, es mi responsabilidad, pero voy a invitar, voy a traer, voy a fomentar que sea pues, un jalar para todos, ¿no? Yo creo que esa es como la principal diferencia. Y esto al final, les digo, se los voy a compartir. Lo que va a hacer es que tú como inversionista, como dueño de negocio, pues evalúes con cuál eres más afín y de esa manera, pues salir a votar, ¿no? De una manera muy informal. Ahora bien, agregué algo más que son los cisnes verdes. Los cisnes verdes para el sector servicios, que es al que ustedes pertenecen, lo agrupé en 7, que son riesgos relacionados con cuestiones del cambio climático. Algunas personas dicen, el cambio climático no existe, otros dicen que sí, sin embargo, estamos viviendo muchos, o probablemente pocos,
consecuencias de esta situación, sequías, inundaciones. Y en el tema de prestación de servicios es importante considerarlo porque generalmente la fuente de riqueza está basada en un activo fijo que explotas de manera recurrente. Por ejemplo, caso las escuelas. O sea, la fuente de riqueza es este inmueble que explotas de manera recurrente con las escuelas, con las colegiaturas, es como un hotel que nada más que los hoteles son una noche y los ustedes son como por muchos años, van gastando y recibiendo estos flujos. Entonces, el sector de servicios, como muchos otros, necesita hacer una revisión. Ay, perdón, aquí me faltó la M de cambio, se lo corrijo y se los envío, protegerse contra estas eventualidades. Una eventualidad puede ser un factor de riesgo que tú no tenías contemplado, pero que sabes que puede suceder. Entonces, primero en el cambio climático identificamos primero el riesgo físico. Es decir, son daños a infraestructuras, activos derivados de eventos climáticos. ¿Cuál es? El que sea. Tenemos otro que es un riesgo de transición. Cada uno impacta de manera distinta al modelo de negocio. Por ejemplo, cuando tú dañas tu infraestructura, te impacta de qué manera. Uno, por ejemplo, aumento de costos. O te tienes que cambiar de sitio, tienes que reparar, o se rompen cadenas de insumos. Ajá. Impacta de manera distinta. Los riesgos de transición. Esto se da porque probablemente entre uno u otro escenario en el tema político va a haber cambios de leyes, de normas o de reglamentos para cumplir con la Agenda 2030 y que esto nos lleve a tener nuevas leyes que nos inviten o en algunos casos sí nos obliguen a tomar acciones para detener el cambio climático o reducir la emisión de gases de efecto invernadero de manera específica, en ambos casos, ¿eh? Y con eso entrar a algo que se va a llamar en los próximos años que se llama economía baja en carbono. Luego tenemos riesgos de litigación son demandas que se pueden originar contra empresas responsables por cambio climático. O sea, por ejemplo, ¿alguien puede demandar a una escuela porque se la pasa desperdiciando agua? Sí. ¿Alguien puede demandar a un hotel porque sí? ¿Alguien va por...? Sí. Pero además, por ejemplo, esto de formar agrupaciones es maravilloso. Yo de verdad les felicito que tengan la oportunidad de hacerlo, porque va a haber muchos cambios en el futuro en el tema legal. Todavía no sale, pero por ejemplo, hubo un cambio en una ley del amparo, en el que antes los amparos pues, eran generales, ahora vas a tener que hacer uno por uno. Era como que todos los de la asociación Patito Cisnes Verdes SADCB, éramos los cisnes que volábamos a Canadá en el mes de noviembre y va a salir una ley que diga, no, ya no puedes hacerlo. Entonces antes te amparabas como asociación de patitos verdes y ya protegías a todos los patitos, pero ahora ya vas a tener que hacerlo uno por uno, ¿no? Entonces, porque la ley cambia. Vamos a tener riesgos de litigación hacia el tema cambio climático y en cualquiera de los dos escenarios que se dé por cambio política. Riesgo de mercado, que son la fluctuación por precios en materias primas en caso de que ocuparan. Quizás en el caso de servicios es menor, pero sí puede darse, por ejemplo, una modificación que ha entrado en Estados Unidos y que pretenden aplicar mucho en el resto del mundo, es que los proveedores estén comprometidos con cuestiones ecológicas para integrarse a cadenas productivas más grandes. Otro riesgo que pudiera tenerse con tema de cambio climático es colateral, pero se los quiero mencionar y es daño a imagen pública. En la medida de que te mencionen como alguien proactivo, generalmente suma tu imagen. En el caso de ustedes, por ejemplo, las escuelas, alguna escuela que se preocupe, pues por temas de ecología, enseñarles a los niños y cosas, casi siempre es mejor vista. Entonces es un tema reputacional que debemos comenzar a integrar en nuestro pensamiento como una forma de competir y adelantarnos antes de que nos lo pidan, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber riesgos de regulación. Y al final tenemos un riesgo que se clasifica en todos los mercados, en todas las inversiones, se llama riesgo sistémico. Y esto es que
En el tema de los cisnes verdes es que por un tema climático, un tema de cambio climático, pues se derive en una crisis financiera, ¿no? Por exposición de riesgos climáticos. Pero esto pues ya es una tragedia mundial, esperemos que no pase, que se las quise mencionar porque, bueno, una tormenta solar que acabe con todos los sistemas, pues puede pasar, ¿no? Esperemos que no, pero ni Zoom vamos a tener, ¿no? Entonces, si no tenemos ni Zoom, obviamente no tendríamos otro tipo de participaciones. Entonces, en resumen, lo que yo les sugiero son 4 pequeños pasos que tienen que deberían de hacer como mínimos viables. El sector educativo en el país, de todo el sector educativo, más o menos ustedes, el sector privado representa el 11% de la población de estudiantes. O sea, de todos los estudiantes del país, 11% significa que están tienen la oportunidad de participar en una escuela privada. Y vemos que dentro del gasto de las familias, el de educación es muy importante. Por eso yo creo que es uno de los sectores más nobles, con muchas fortalezas y con muchas oportunidades para los próximos 10 años. Pero sí es importante tomar medidas preventivas que nos permitan enfrentarnos mejor a esos próximos años, independientemente de si se nos dan las variables negras. Ajá. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? 1, revisar y gestionar de manera eficiente la relación entre activos líquidos y activos fijos. Sus empresas, ojalá lo tengan, razones financieras. Revisen sus razones financieras, sobre todo en el tema de liquidez, porque es con las que vas a poder enfrentar de corto plazo tus obligaciones. Y de manera personal, igual, necesitas el rey del negocio en los próximos años, más cuando hay crisis o cuando hay problemas de las variables negras, es la liquidez. Es el rey del negocio. O sea, la gente, por ejemplo, mucha gente dice, es que hay inversionistas que me hablan y me dicen, oye, Yurima, ¿tú conoces de las criptomonedas? Y no sé qué, eso como hace como 3 años, ¿no? Y todavía me acuerdo que hace como 15 días me vuelven a decir, oye, Yurima, ¿tú crees que podemos invertir en las criptomonedas? Porque están subiendo mucho y no sé. Yo le dije, hay inversiones que te dan eso con mucho menos riesgo y que no inviertes en el fruto, inviertes en lo que genera ese fruto. Por ejemplo, hay una compañía que se llama NVIDIA, que es la que se encarga de generar todo esto de la inteligencia artificial y todo. De ayer a hoy, de hace como 4 días, perdón, a hoy, lleva casi, el cliente que compró casi el 17%. Y esta es la que hace los chips para que funcionen las criptomonedas. Entonces, no se trata de invertir en el fruto, sino revisar de fondo tu variable de riesgo de liquidez contra activos fijos. Porque si traes un exceso de activos fijos y sale una ley contra las ventas, por ejemplo, o que en esta política redistributiva nos digan vamos a pagar más impuesto por vender, nos va a afectar. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que estar conscientes de cómo estamos hoy en el tema de activos fijos contra nuestros activos líquidos. Luego, tus activos líquidos tienen que darte un rendimiento anual de rentas como si estuviesen trabajando. Ajá. O sea, hoy la tasa del libre de riesgo en México te da un rendimiento por ahí del 11%, del 10, 11% menos impuesto. Entonces, tú tienes que comparar esa cantidad líquida mínimo contra ese rendimiento o contra, no sé, por ejemplo, es una casa, ¿cuánto te pagarían de renta de esa casa? ¿Cuál es el rendimiento por año, el yield to date? ¿Cuánto dinero me deja en flujos ese activo? Ajá. Y eso es algo que a veces no sacamos y asumimos que estamos ganando bien, pero porque no tenemos un índice de referencia. Entonces, tu índice de referencia debe ser lo mínimo que te pague el banco, ajá, sin hacer nada. En caso de que sea posible, puedas tener protección de activos fijos. Si tus activos son fijos, son muchos, necesitas comenzar a explorar estructuras de protección.
Los bienes fijos tienen 3 derechos: propiedad, uso y usufructo. Y existen estructuras donde tú puedes proteger la propiedad y trasladar, en caso de que quisieras venderla, de una manera mucho más segura, discreta, confidencial, con muchos beneficios, pero se tienen que crear estructuras que te permitan generarlo. Por ejemplo, uno de ellos son los fideicomisos. En caso de que tuvieras un patrimonio que dices, híjole, creo que sí me saldría un poquito caro exponerlo, ¿no? Que sí significa una masa importante de tu patrimonio. Esto podría ser una solución. Y por último, trasladar tus riesgos. Trasladar tus riesgos es tener una asesoría profesional e íntegra en el tema de lo que pudiera ser para ti una pérdida de patrimonio. O sea, digo, con un temblor pierdo la estructura de mi edificio y estoy frita. Pierdo mi casa, es el 80% de mi patrimonio, ok, traslada tu riesgo. Si de mi patrimonio no tengo activos fijos y solo mi patrimonio soy yo, protégete tú. Hay instrumentos que llaman seguros de hombre clave, seguros de vida, o sea, pero profesional. ¿Por qué? Porque después de la pandemia, las aseguradoras han metido muchísimas cláusulas, muchísimas. Entonces necesitan algo que sea una gestión de riesgos donde puedan evaluar estas variables y escoger entre el costo y el beneficio la más eficiente. ¿Ok? Entonces, esto sería como lo mínimo viable. Si requieren de la presentación, por favor, escaneen el QR, les va a preguntar ahí su correo y su teléfono y se las podríamos mandar. Si gustan incluso que les compartamos el House View, que es la información de mercado que se va a tener actualizada mes con mes, se las podemos compartir. Es un análisis muy transparente, con palabras muy sencillas, que tú puedes tener a la mano para darle seguimiento a las variables que te decía. Producto Interno Bruto, inflación, empleo, inversión, paridad cambiaria. Son 5 variables que siempre tenemos que evaluar independientemente de quién esté en el poder y que hoy, por las condiciones macroeconómicas de México, la mayoría de ellas son positivas, pero no por un tema de gestión de X o Y, sino por una cuestión que ya es más grande, o sea, son variables que se arrastran, que son más grandes. El tema del nearshoring es más grande que lo que viene, nos podría catapultar en el Producto Interno Bruto varias veces, cambiaría el estilo de vida de muchas regiones del país. ¿Qué es lo que necesitaríamos? Pues políticas adecuadas para convertirnos en lo que nos ven en el extranjero, en ese super hub que se veía así enorme con esta caja de exportaciones y de importaciones pues esta caja que se ocupa para trasladar en los barcos, comparada con otras que son en otros países, a lo mejor una proporción más pequeña, o sea, convertirnos de verdad en este centro de logística que nos permite nuestra geografía y que nos está permitiendo nuestra demografía, tanto de Estados Unidos como de México, y que además nos lo está permitiendo con el Tratado de Libre Comercio, que afortunadamente la renegociación entra hasta el 2026. Entonces, pasamos elecciones Estados Unidos, pasamos elecciones México. El dato importante para los próximos 3 años sería eso. Y yo cerraría con lo siguiente, o sea, más que un día después, hay 3 años después de las elecciones. Y esos 3 años después, independientemente de quién esté o no esté en el gobierno, pueden ser muy buenos o pueden ser muy malos, porque puede cambiar todo su discurso de un día para otro, ¿no? De uno o de otro. Pero se van a ir reflejando en estas 5 variables. Y el estar atentos a ellas nos va a evitar en algo que yo le platicaba a unos clientes, el cuento de las ranas. Y que estas no saltan de la olla porque les van subiendo la temperatura de poquito a poquito. Ajá. Entonces, creo que en mi opinión personal, lo que más a favor le convendría a nuestro México es tener un México mixto,
con contrapesos políticos, que permita tener una discusión de diferentes puntos de vista, tanto públicos como privados, y que de esta manera pues podamos seguir siendo un país de instituciones y por ende de oportunidades para todos, con una política fiscal expansiva para apoyar el crecimiento de las empresas. Porque al final pues, las empresas son las que están generando la riqueza y trasladándolo, ¿no? En la administración, cuando yo escuché administración, me encantó porque la definición de la administración es que la administración es la fuente y la forma en la que las empresas redistribuyen la riqueza. Y creo que no hay labor más noble que la de un empresario porque es el que corre todo el riesgo. O sea, nadie viene a preguntarte si tienes para las nóminas. Es algo que tú decides provocar para transformar e impactar una comunidad con tu riesgo, porque nadie te va, salvo que sea un banco que te preste dinero pues, para poner un negocio, ¿no? Entonces yo creo que la labor que ustedes hacen en el sector educativo va a ser trascendental y están en una gran oportunidad de reestructurarse para aprovechar todo el tema lingüístico, todo el tema de competencias, de habilidades tecnológicas, porque independientemente de quién gane o no, es algo que te va a demandar el de afuera que viene a invertir. Perfecto, entonces pues espero que les haya sido útil. Les dejo aquí el QR para que les pueda mandar la invitación y en cuanto me pasen la lista, se las mandaré a su correo electrónico o por mensaje de WhatsApp. Lo voy a mandar en PDF para que sea más fácil y pese menos. Porque a veces en presentaciones con las imágenes y gráficas, pues se vuelve un poco complejo de operar, pero seguramente que si lo mandamos por PDF va a ser más fácil. ¿Alguna duda, pregunta? Pues muchas gracias, Yurima, muchas gracias por tu presentación. La verdad es que nos ayudas, nos has dado un panorama con el que la mayoría de quienes trabajamos en escuelas no estamos tan involucrados, ¿no? Como todos los indicadores que nos hiciste favor de compartir y la visión estratégica de lo que tú sacaste, ¿no? De las candidatas que no siempre pues lo dicen tan abiertamente. Yo me imagino que tú te metiste a los documentos, a las propuestas de gobierno, leíste, escuchaste algunos discursos y bueno, es seguramente información muy valiosa para todos nosotros. Y bueno, yo sí te quiero hacer algunas preguntas que están aquí en el chat de ACOM. Claudia Rojo te pregunta algo. ¿La inversión extranjera estará presente en la compra de colegios privados o no crees que sea un sector significativo para la inversión extranjera? Seguramente sí. De hecho, no solamente para el sector privado, hoy por hoy se está abriendo a un sector que se llaman fibras. Hay colegios que son dueños de muchos colegios y que por ende tienen una cantidad de flujos muy importante. Y las fibras tienen una característica y es que tienen un activo que genera flujos. Y eso es muy atractivo para inversionistas institucionales, tanto locales como extranjeros. Esto con el tema de los hoteles, con los parques industriales, con los edificios AAA para oficinas y seguramente el mercado está demandando para hospitales y para sector educativo. Entonces, sí, sin duda estará abierta, pero los compradores que vienen son americanos, canadienses, españoles, o sea, los que veníamos en la lista son los que tienen el capital hoy por hoy para decir, me sobra este dinero y quiero invertirlo. Muy bien, muchas gracias. Sí, sabemos de que hay fondos de inversión, ¿no? Dedicados a la compra también, por allá conocemos un par. También pregunta Claudia, ¿cómo podemos proteger a corto y mediano plazo el patrimonio de activos de los colegios, el patrimonio de los maestros y también de los trabajadores en las escuelas? Miren, es una pregunta extensa, voy a procurar resumirla. Lo primero es hacer esta evaluación en el colegio, tu relación activos fijos, activos líquidos. En el momento en que tú tengas la relación vas a encontrar lo que es la fuente de la riqueza. Y lo que debemos de proteger es la fuente de la riqueza como persona física o como empresa. Entonces, si mi fuente de riqueza es mi planta, mi zona de distribución, mi colegio como edificio, lo primero que tienes que protegerlo es la propiedad.
¿De qué la puedes proteger? De embargos, de usufructos, de expropiaciones. Ajá. ¿Por qué? Porque lo que proteges en el inmueble es el derecho a la propiedad. La propiedad, un inmueble tiene derecho de propiedad, de uso y de usufructo. Muchas personas lo juntan, pero en materia legal son 3 activos distintos. Lo primero que tienes que hacer es proteger el activo de la propiedad. ¿Para qué? Para que no sea embargado, no sea tomado por un tercero sin tu consentimiento a través de alguna demanda legal, penal, civil o judicial, de cualquier tipo de judicial. O sea, porque alguien, por ejemplo, no se diría, te voy a demandar y te voy a embargar para cumplimiento tu edificio. ¿Sí me explico? Y digo, si la demanda estuviese estructurada y estuviera con el marco legal que, suponiendo que le debieras a esa persona el equivalente, pues procedería, ¿sí? Por lo menos para una notificación. Si tú, por ejemplo, lo tienes en un fideicomiso, es muy difícil de encontrar este tipo de activos. Los fideicomisos son estructuras que se ocupan en patrimonios donde tú dices, no, sí vale algo. O sea, llevo toda mi vida invirtiendo en esto, ¿no? Entonces, parte de descubrir esta relación, protegeríamos así activos fijos. Activos líquidos, opciones multimoneda, primero. O sea, así tengas 10 pesos, 100 pesos, 1 millón de pesos, 10 millones de pesos, necesitas plataformas de inversión multimoneda. En México, yo por eso he elegido trabajar con Actinver, porque es el único que tiene en tu estado de cuenta dólares, pesos y euros, y te los da por sección. Entonces, no necesitas irte al otro país a abrir este tipo de activos y la velocidad de transferencia de estas monedas es como de 10 minutos. Ajá. En lo que da la instrucción, se opera, se traslada y se regresa a la inversión. Y son marcos legales mexicanos. Esa es otra ventaja. Una tercera ventaja para las personas que forman patrimonio, es decir, esta era para los que ya tienen los fideicomisos, las plataformas de inversión multimoneda que tengan una tasa de inversión atractiva, superior a la inflación o igual mínimo, y los que forman patrimonio. Los que forman patrimonio, está habiendo muchas reformas en el tema de las afores. Yo soy pro afore, de hecho uno de mis libros hizo el prólogo, el presidente de Amafore en aquel tiempo, y yo soy súper pro afores, pero el marco legal ha cambiado. Ajá. Entonces, lo que sí pueden hacer son planes de ahorro para el retiro, donde están de forma nominativa, son privados y que incluso pueden hacer desde la estructura de tu compañía o de tu escuela, de tu prestación de servicios, del giro que tengas. Entonces, estos planes de ahorro para el retiro son voluntarios, son responsabilidad del trabajador y generalmente te dan rendimientos muy atractivos y te pueden ser un buen complemento para el retiro. ¿Por qué? Porque el que forma patrimonio, lo primero que se tiene que preocupar es por tener un retiro digno, ¿no? Entonces creo que lo englobaría de manera breve, lo más resumido posible, en esos 3. Muchas gracias, muchas gracias. Tengo otra pregunta de Carmen. Te pregunto una cuestión técnica de definición. ¿Cuál es la diferencia entre la inversión extranjera directa y la de activos financieros? Es muy sencilla. La de inversión extranjera directa es esta compañía, Apple, Tesla, que tienen un exceso de dinero y dicen, voy a ir a poner una planta. Pero esta inversión extranjera directa va llegando por etapas. Primero, pues para conseguir el terreno, luego los permisos, luego la edificación, luego la operación. Esa es extranjera directa, es decir, va a generar empleos, va a generar un aumento en el consumo, tanto de insumos del proceso de fabricación como de consumo de los trabajadores, porque van a pagar sueldos mucho más atractivos que las compañías mexicanas. Ajá. Y la inversión extranjera en activos financieros son, en el mundo existen muchos fondos de inversión que administran tanto dinero que equivale a veces al Producto Interno Bruto de un país de América Latina, ¿eh? Y estos dicen, entre irme a invertir a Turquía, que me está pagando una extraordinaria tasa, e irme a invertir a México, que si yo quiero salirme de mi plan de diario, me salgo hoy o me salgo mañana, y que me está pagando una tasa del 11%, me vengo para acá. Entonces llega este dinero, también es algo que en los 80s conocían como capital golondrino, que es llegan, aprovechan el diferencial cambiario, lo bajan más y se invierten en pesos en estas tasas atractivas
Y cuando ya no les es atractivo por riesgo de decisiones de mercado, de decisiones políticas, de macroeconomía, ya no les es atractivo, se van. Y se van muy rápido, porque México es el único país de toda Latinoamérica que no tiene candados para que se vayan. Por ejemplo, América Latina, ¿cuál está pagando muy bien? Perú. Perú está pagando muy buenas tasas en dólares. Pero si tú te quieres salir, te cobran un impuesto alto. Y México no te cobra nada. O sea, ¿te quieres salir? ¿Para cuándo quieres tu dinero? O sea, ¿lo quieres aquí o lo quieres allá? Es súper profundo y muy líquido. Entonces, hay que tener cuidado con ella porque entre más llegue, más bajará el tipo de cambio, va a subir las tasas, pero el día que se van, el tipo de cambio rebota como si tuvieras un elevador de 5 velocidades, ¿eh? Y es justo lo que te quiero preguntar ahorita, esa pregunta ligada, ¿qué tan riesgoso es que el tipo de cambio depende muchísimo de las remesas que están llegando al país? Entonces, por el cuadrito que nos acabas de mencionar, las remesas es Sí, el todo por ciento y los demás componentes del tipo de cambio, ¿no? Entonces, seguramente, si las remesas ya no llegan como llegaban antes, pues puede ser riesgoso y el tipo de cambio va a rebotar, ¿no? sí, por ejemplo, si hubiese una mala relación de ideología, por ejemplo, si tú lo ves de ideología con el presidente que estuvo, cuando estuvo el presidente Trump, y regresa con el tema ideológico que tiene Trump, en algún momento dijo, voy a hacer una ley para modificar el envío de remesas a México. Y el tipo de cambio se puso a temblar, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho hacer este tipo de análisis en cuestiones ideológicas porque te permite entender cómo la gente puede tomar una decisión. Pues, obviamente, si tenemos un presidente pro empresarios, le va a encantar hacer una reforma en Estados Unidos que además paguen impuestos más las remesas. Así, por supuesto. Y yo siendo un analista financiero, estoy seguro que alguien se lo puede recomendar, ¿eh? Como una fuente de ingresos para Estados Unidos vía captación de impuestos millonaria. O sea, dirían, aparte de lo que les cobramos aquí impuestos, porque hay muchos que no pagan impuestos porque son ilegales, pues así les cobramos una millonada de impuestos, ¿no? Entonces, sí, las remesas son un factor alto. Debemos de cuidar la relación Estados Unidos, incluso Canadá, porque también vienen remesas de Canadá. Pero al final todos son remesas y si no cuidamos una buena relación comercial con estos dos países, pueden, así como han hecho que el embargo del aguacate, que el embargo del pollo, en una de esas nos hacen una cosa con las remesas y sí, el tipo de cambio altamente se vería afectado. Muy bien, y te quiero preguntar otra cosa. ¿Cómo impacta el índice de confianza del consumidor en los servicios de educación, por ejemplo? Mira, el indicador de confianza básicamente te va a reflejar qué tanto los usuarios o los consumidores están dispuestos a invertir en productos de mediano y largo plazo, es decir, de larga duración. Y dentro de ellos entra la educación. Entra desde los coches y cosas de ese tipo, ¿no? Pero también entra la educación. Y lo que yo estaba leyendo en análisis especializados del sector es que siempre que suba el indicador, las personas van a estar con mayor apertura a gastar y a consumir bienes duraderos, ya sea bienes tangibles o bienes intangibles, como es la educación. Es un indicador que publica el INEGI de manera regular y que siempre, yo creo que además del índice de confianza, a la educación le afecta mucho el índice de seguridad. O sea, qué tan segura se siente la sociedad. ¿Por qué? Porque si tú no te sientes seguro, aunque tengas el ánimo de comprar productos tangibles o intangibles de mediano y largo plazo, no lo haces. Ajá. Entonces, a mí me gusta este indicador. De manera general, sí puedo sugerir que lo sigan, pero si lo siguen, hay que tomar el tema de seguridad también en cuenta, porque la percepción de seguridad o de inseguridad
es muy importante no solamente para consumir el pequeño, ¿no? El local, sino también para el que invierte en grande. Muy bien. Te pregunta también Carmen, ¿no? Que en las noticias he escuchado que el gasto de colegiaturas impacta en la inflación y tú mencionaste que no es significativo. ¿A qué se debe esta discrepancia? Sabemos que hay un índice subyacente de educación que es más bajo que el índice inflacionario. Entonces, ¿tú qué crees a qué se debe esta discrepancia o la apreciación de esto? Es una opinión personal. Hay sectores que son mucho más sensibles a la inflación, más sensibles que ustedes. Por ejemplo, la agroindustria, hipersensible a la inflación y tiene una inflación propia altísima. O sea, a veces hasta de 30% en un producto, 40%. Otro sector que tiene inflaciones muy altas, o sea, el precio A contra el precio B en un periodo de tiempo, es la industria de la construcción. Por eso es que hay mucha gente que invierte en bienes inmuebles, porque dice, construir una casa hoy me va a costar X. Si yo la construyo en un año, me va a costar X más 1. Si la construyo en 2 años, me va a costar X más 2. Entonces, las personas que compran o que construyen una casa cuando está en X van protegiéndose del aumento de los precios, incluso hasta de los mismos productos que se usan para construir la casa y además tomar la plusvalía. Entonces, en el sector educativo, en promedio, lo que yo estaba viendo análisis es del 5.2. Y si yo lo comparo con la construcción o con la agroindustria, pues no. O sea, sí hay inflación, pero no es una inflación altísima. Lo que sí yo sugeriría para el sector de inflación es que su principal índice, en los índices que tienen, su principal factor por la que los niños abandonan la escuela es por temas financieros. Ajá. Y estos temas financieros se pueden dar por ausencia paterna. ¿En qué sentido? Fallecimientos, en problemas económicos familiares que no se tiene el mismo ingreso. Y a lo mejor aquí yo incluso leía un reporte que decía que las escuelas deben de buscar fuentes alternas de negocio. No sé, por ejemplo, tener una tienda de sus uniformes, ¿no? O sea, alternativas a solamente tener la colegiatura. Y, por ejemplo, una fuente de ingresos que yo leía era que fueran facilitadores de instrumentos de cobertura para que los niños no salieran de la escuela. O sea, este tipo de programas de ahorro de seguros, muchos de ellos, que los papás compran que por si fallece, esté cubierta la colegiatura en mi escuela. O hay otros que es para cualquier escuela, ¿no? Hay este tipo de instrumentos. Entonces eso lo pueden ver como una alternativa. ¿Por qué? Porque independientemente de que son un sector súper noble, muy estable, eh, el factor que sí manejan alto, más que la inflación, es la deserción por temas financieros, por temas de cuestiones económicas de las familias, ¿no? De los papás, básicamente. Pues muchas gracias, Yurima. La verdad es que muy enriquecedora tu plática. Nos has hecho reflexionar, sobre todo en la cuestión del análisis, ¿no? De la protección de los activos. Y ahí te quiero platicar algo. Fíjate que tú hablabas de los inmuebles, que es importante en las escuelas. Pero en pandemia se demostró que no necesitas un inmueble. La escuela la hacen los profes y los alumnos. Sí, claro. Entonces todos nos fuimos a casa, los salones de clase se trasladaron a la sala o al despacho de los niños, en unos casos así, aquí entre nos hasta en las albercas de los niños, ¿no? Y las vacaciones de las familias. Pero sí, el motor que hace a una escuela es, por supuesto, los profes y los alumnos. Hay escuelas a distancia que no requieren ahorita de una cuestión de un inmueble, requieren de un programa educativo, de otros activos que también podemos proteger registrándolos en el INPI, haciendo otro tipo de cosas, Y algo más intangible. Exacto. Pero sí es importante, por supuesto, que si tienes un inmueble lo tienes que proteger con fideicomiso, con lo que nos has recomendado, pero que te lleves esta reflexión de parte nuestra de que las escuelas somos más que inmuebles, ¿no? Que somos, trascendemos, ¿no? En el asunto de la educación, porque conlleva un desarrollo desde un chiquito. Los papás nos entregan chicos desde 1 añito y se los devolvemos cuando hay prepa a los 17, 18 años, total y completamente diferentes, estudiados
y con un montón de habilidades para que puedan enfrentar el futuro. De Yo verdad, creo que agradecemos. Sí, te escuchamos. sí, yo creo que aquí el éxito es hacer un diagnóstico muy adecuado, individual, de quién genera la riqueza. Ajá. Y en función de eso, protégelo. Te digo, si es tu inmueble, pues protege tu inmueble. Pero si es un activo intangible, protégelo. O sea, necesitamos como individuos y como empresarios, como bien dices, reflexionar sobre quién es el generador de riqueza, porque a veces pues, somos las personas físicas, ¿no? Entonces, cuando identificamos quién o qué es el generador de riqueza, ahí es cuando podemos trasladar el riesgo, ¿no? Y creo que es una excelente reflexión y ojalá pues lo puedan poner en práctica y empiecen a hacer su propio análisis de qué dentro de su modelo de negocio es el que de verdad les genera los flujos para mantener el negocio y para generar patrimonio. Así será, mi querida Yurima. Muchas gracias, Claudia. No sé si quieres cerrar la sesión. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por escucharnos. Creo que nos quedamos pensando, como ustedes dicen, Laura, Yurima, en muchas cosas que ciertamente de percepción decimos, sí, la riqueza está en todas las personas que lo conformamos, pero ¿cómo las aseguramos? Esa es la pregunta más complicada, creo yo. Y bueno, lo patrimonial, pues siempre es que somos un lugar donde muchas familias comen. Entonces, también es bien importante tener esa conciencia social para poder salvaguardar, gane quien gane el domingo y en noviembre y de aquí a 3 años, tener un plan a corto, mediano plazo de cómo protegernos todos. Muchísimas gracias, que tengan bonita tarde. Gracias, Yurima, gracias, miembros fundadores que están aquí con nosotros, colegios invitados. Y les compartiremos más adelante esta presentación en cuanto nos las haga llegar Yurima y la grabación de este video. Que tengan bonita noche. Muchas Gracias. gracias. Gracias, hasta luego. Bye.